¿no? La vida de un personaje singular, que es la vida de Felipe. Y yo les invito a que por favor podamos estar leyendo el libro de Hechos, el capítulo 8, del 26 al 40. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 8, del 26 al 40. ¿Lo tenemos? ¿Correcto? Vamos a leer la palabra, dice ahí, Hechos 8, del 26 al 40, ¿no? Dice ahí: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo a Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo oyó más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y como estamos viendo, vamos a ahora desarrollar la temática del tema que tiene que ver evangelizando con responsabilidad, ¿no? Evangelizando con responsabilidad. Y hemos puesto ahí una introducción, la introducción de uno de nuestros misioneros, Hudson Taylor, ¿no? Que contó acerca de un pastor chino. Dice que un pastor chino se acerca a un nuevo creyente, y entonces el pastor chino le pregunta a ese nuevo creyente: ¿cuánto tiempo tienes de haberte conocido a Cristo, no? Y el nuevo creyente le dijo: casi 3 meses, le dice, ¿no? Y era un hombre muy feliz porque había podido conocer a Cristo, ¿no? Y el misionero chino le pregunta: ¿y a cuántos le has predicado hasta ahora, no? Y él le dice: bueno, recién he podido comprar mi Biblia, le dice, ¿no? Recién he podido tener esta opción de tener algo para compartir, ¿no? Y el misionero chino le pregunta: ¿tú tienes velas en tu casa? Y el joven que había hecho su decisión por Cristo le dice: sí. Y él le dice: ¿tú esperas que la vela se consuma o la vela empieza a alumbrar desde que la enciendes? Y el joven entendió de que para predicar de Cristo era desde el primer momento en que había recibido esa salvación, que no tenía que pasar tiempo para hablar de Dios, sino que en el primer instante en que este joven conoció a Cristo, estaba preparado para hablar a otros de la salvación. Y entonces esta ilustración nos lleva a la idea de la mujer samaritana, ¿no? La mujer samaritana que se convirtió e inmediatamente comenzó a hablar de Cristo a otras personas, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué esperas para dar testimonio? ¿Qué esperamos para dar testimonio? Somos como la vela, ya hemos sido encendidos. ¿A cuánto hemos alumbrado hasta ahora con el mensaje de salvación? ¿A cuántos hasta ahora tú has mostrado que eres cristiano? Y entonces hoy vamos a ver las 3 características
fundamentales de un testigo de Cristo, ¿no? Las 3 características fundamentales de un testigo de Cristo, ¿no? Y la vamos a ver a través de la vida de Felipe. Felipe, este hombre que hemos leído en este texto del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero ¿qué cosa es un testigo? Un testigo es una persona que indudablemente da testimonio o atestigua. Un testigo es una persona que está en un lugar presenciando algún acto, sea directo o indirectamente, y va a hablar sobre esa situación. Entonces un testigo es un hombre importante porque va a poder darnos una versión de lo que está aconteciendo. Y Felipe era un hombre que había sido ese testigo de Cristo, ¿no? Felipe era una persona que había sido uno de los elegidos para ser el diácono de la iglesia. Así como Esteban, Felipe era uno de ellos. Y una de las cualidades que estos diáconos tenían eran que eran llenos del Espíritu Santo y llenos de toda sabiduría. Entonces Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía la sabiduría de Dios, era un hombre importante. Y ahora ya no se está hablando de los discípulos que están desarrollando la gran comisión. Ahora se está hablando de los líderes de la iglesia. Eso quiere decir que el evangelio, eso quiere decir que la gran comisión no solamente era para un grupo de personas, sino era para toda la iglesia. Entonces ahora vamos a ver cómo Felipe desarrolla esta gran comisión, ¿no? Y lo primero que vamos a ver que aquellas personas que realmente tienen las características de ser un testigo, estas personas son creyentes guiados por Dios. Son creyentes guiados por Dios. Todo testigo de Cristo es una persona guiada por Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo es necesario en esta guía por Dios. Y Felipe era un hombre que tenía esta guía de Dios. Por eso que hay 2 cosas fundamentales que Felipe desarrollaba, ¿no? Felipe tenía una comunión íntima con Dios y Felipe era un hombre obediente a Dios. Y que esto de la comunión con Dios es algo que siempre lo hemos escuchado. Esta semana pasada estuve en un curso de maestría y nos estaban enseñando sobre el liderazgo espiritual. Es interesante que este expositor nos dio algunas técnicas sobre lo que era la parte del liderazgo, ¿no? Pero una de las cosas básicas que él dijo fue que todo líder, toda persona que quiera realmente ser siervo o líder, tenía que tener algo muy importante, que era la comunión con Dios. Decía que a pesar de que tú tengas años en Cristo, 20 años, 15 años, siempre hay que valorar la comunión con Dios. Entonces este hombre dijo algo también importante, dijo que Dios estaba buscando más el ser que el hacer. Porque nosotros estamos más abocados a hacer. Hacemos varias cosas para Dios. Nos desarrollamos en varios campos. Pero Dios está buscando el ser. Está buscando lo interior. Está buscando quién eres cuando estás a solas con Él. Eso es lo que Dios está buscando. Y la comunión con Dios, la comunión íntima con Dios tiene que ver con eso, con el ser. ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona que realmente te estás abocando a buscar a Dios? ¿Tienes un tiempo a solas con Él? ¿Tienes un tiempo de oración? ¿Tienes un tiempo en la palabra? ¿Tienes un tiempo para servir al Señor? Interesante, ¿no? Porque Felipe era un hombre que realmente dice que escuchó la voz de Dios. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Sabe dónde está la voz de Dios? En su palabra. La palabra de Dios, ahí está la voz de Dios para nuestra vida. Por eso que es importante leerla. Por eso que es intentarlo saberla. Y Felipe era un hombre que estaba atento a la voz de Dios. Interesante porque Felipe era un hombre que no solamente tenía esta íntima comunión con Dios, sino que era un hombre obediente. Un hombre obediente. ¿No? Porque Dios le había dicho a Felipe, anda a tal camino. Y en ese camino dice que era un camino desierto, no había nada. Y después ve a un carruaje llegar por ese camino. Y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y Felipe, ¿qué hace? Se acerca a ese carro y encuentra
ahí a un personaje muy poderoso, un etíope que estaba interesado en las cosas de Dios. Y entonces se cabe la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que tú le compartas la palabra a alguien cerca de tu persona? De repente a un familiar, de repente a un amigo, de repente a un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de estudio, la señora del mercado. Y Dios te ha dicho, háblale de Dios, háblale de Cristo. Dile que Cristo le ama. Pero tú estás no obedeciendo, estás un poco así como, no, más adelante quizás, ¿no? En otra oportunidad le vamos a hablar, ¿no? Pero Felipe no fue así. Felipe escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, acércase a ese carro, y él se acercó. Entonces tenemos que tener esta sensibilidad de saber ser obedientes a la palabra de Dios, obedientes al mandato de Dios. Pero nosotros somos contrarios, ¿no? Nuestra naturaleza es una naturaleza rebelde, ¿no? Es una naturaleza que realmente no inspira la obediencia, ¿no? Entonces es necesario ser obediente. Por eso el pasaje de la Biblia dice ahí, el pasaje de la palabra de Dios, en la otra diapositiva, por favor, si puede pasar, habla sobre la idea de ser obedientes en todo sentido. Hemos sido creados para ser obedientes en todo sentido, ¿no? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Como somos hijos obedientes, ¿no? Dios nos ha creado en una nueva criatura como personas que podemos ser obedientes. Estamos facultados a ser obedientes. Entonces tenemos que ser obedientes al mandato de Dios. Si Dios te ha dicho a ti que compartas la palabra a alguien, compártela, hermano. Si Dios te ha dicho a ti, acércate a alguien y dile que Dios le ama, díselo. Porque Dios está esperando que tú hagas tu parte. Y tu parte es que tú seas un testigo de Cristo. Miren, Dios no nos está llamando a convertir a la gente. Dios nos está llamando a testificar de Cristo. Porque la palabra de Dios dice que el que convence es el Espíritu Santo. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos los testigos de Cristo, ¿no? Somos ese pueblo creado para testificar de Cristo a otros. Eso es lo que Dios está interesado que tú y yo hagamos en este tiempo, ¿no? Y entonces Felipe era un hombre así, era un hombre realmente que gozaba de la comunión con Dios, un hombre que era obediente a la voluntad de Dios, un hombre que estaba dispuesto a poder ir a los lugares donde Dios le enviare para hablar de Cristo. Esa era su misión de Felipe, ¿no? Él era un diácono, correcto, pero también era un gran evangelista. Era un hombre de Dios que hablaba la palabra de Dios, sabía qué hablar. Y se estaba encontrando con un cuadro difícil quizás. Era un carruaje de un hombre muy ilustre. Yo supongo que ese carruaje tenía varios carros a la vez que lo seguían como sus resguardos, ¿no? Era un hombre muy opulente el que estaba ahí. Era un hombre etíope que tenía mucho poder. Y entonces Felipe se acerca a ese lugar y escucha lo que está leyendo este etíope. Él estaba leyendo un fragmento de la palabra, ¿no? De Isaías. Y esto nos lleva a la segunda opción que estamos viendo de las características de un testigo de Cristo. Son creyentes que conocen la palabra de Dios. Los testigos de Cristo no solamente son creyentes guiados por Dios, sino que también son creyentes que conocen la palabra de Dios. Y Felipe conocía la palabra de Dios. Él escuchó lo que estaba leyendo el eunuco y dijo, esto es el libro de Isaías. Él conocía esos términos. Y eso nos lleva a dos cosas fundamentales, ¿no? Que Felipe también hacía. Felipe conocía las Escrituras y Felipe tenía disposición para enseñar. Entonces Felipe era un hombre que conocía la Escritura, conocía el Antiguo Testamento, a tal punto que cuando está escuchando lo que el etíope está contando, él sabe exactamente lo que está leyendo. Y dice la palabra de Dios, desde el pasaje que estaba leyendo, él le comparte el mensaje de salvación, ¿no? Es interesante que Felipe está ahí, entonces
en el verso 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe era un hombre que conocía las escrituras, un hombre que sabía realmente la importancia de poder utilizar la Biblia como una manera de evangelizar, ¿no? Entonces Felipe era un hombre que conocía la palabra, y que no solamente la conocía, sino que estaba en la disposición de hablar a otros de Cristo, de enseñar a otros de Cristo. Y Felipe era un hombre que realmente podía saber exactamente lo que la palabra de Dios decía. Ahora, ¿cuánto de nosotros sabemos algún versículo de la Biblia para predicar a otros? ¿Cuántos de acá sabemos Juan 3:16? Oye, bien, ¿no? Bien. ¿Saben que hay Juan 3:16, no? ¿No? Ajá, empieza porque de tal manera, correcto. Ese versículo es el versículo central, según muchos comentaristas de la Biblia. Es el versículo más ideal para predicar a otros de Cristo. Ahora, ¿a cuántas personas le hemos compartido ese pasaje? ¿A cuántos realmente le hemos dicho a otros ese pasaje bíblico? Y es interesante, ¿no? Porque la palabra de Dios es la que va a transformar la vida de las personas. Entonces, si yo le comparto a alguien Juan 3:16, voy a poder presentar el Evangelio. Y algunos comentaristas dicen que Juan 3:16 es el centro de la palabra de Dios. Entonces, ahí está Felipe compartiendo las escrituras desde el texto que está leyendo este etíope. Y le está compartiendo, le está diciendo lo que es el Evangelio de Jesús, ¿no? Las buenas nuevas de salvación. Entonces nosotros también conocemos la palabra, conocemos a este versículo de Juan 3:16, y si no lo conoce, yo le animo a que lo pueda memorizar, ¿no? Para que podamos compartir a otros ese pasaje. Y este Felipe era un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía mucho de Dios, pero también Felipe tenía la disposición para enseñar, porque este etíope, a la hora que está leyendo ese pasaje y Felipe le pregunta: ¿entiendes esto? Y el etíope le dice: si no hay nadie que me enseñe, ¿qué voy a entender? Y hay gente, hermano, que está buscando respuestas de Dios. Actualmente hay mucha gente que busca la respuesta de Dios, ¿no? Recuerdo que había un programa radial que se llamaba Las Respuestas de Dios para un mundo necesitado, ¿no? Y ahí daban algunas temáticas de cómo es que Dios obra en la vida de las personas. Y interesante, porque actualmente hay gente que está buscando la respuesta de Dios. ¿Y quién le va a dar esa respuesta? Usted, hermano, yo. Nosotros somos los que vamos a dar las respuestas a través de la palabra, a través de lo que vamos a enseñarle, ¿no? Y es interesante que lo poco que usted pueda saber, para otras personas es bastante. Por ejemplo, yo le pregunto: ¿cuáles son los 4 primeros evangelios? Ajá. ¿Y de ahí qué libro sigue? ¿Y de ahí qué libro sigue? ¿Y de ahí qué libro sigue? Ajá, hasta ahí está bueno. Ya no pregunto más porque de repente ya no llega. Pero hermano, miren, saber eso, por ejemplo, los libros de la Biblia es algo importante, porque hay gente que desconoce que hay libros en la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos en el Antiguo? Tenemos 66 libros, ¿no? En el Antiguo 39 y por descarte entonces en el Nuevo 27. Interesante, porque eso la gente a veces desconoce. Ese poquito que tú sabes, para alguien puede ser bastante. Así que, hermanos, estamos llamados a dar respuesta a la gente, a que la gente pueda entender la palabra de Dios y pueda saber algo de la palabra de Dios. Y Felipe era un hombre que tenía esta cualidad, ¿no? Porque dice la palabra de Dios: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, dice, de mí. Entonces ese le dice Jesús a los discípulos, ¿no? Escudriña, rebusca, métete en la palabra, zambúllete en ella, ¿no? ¿Por qué? Porque dice ahí, ¿no? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Porque la palabra de Dios da testimonio de la vida eterna. Pero más aún dice la palabra ahí: ellas dan testimonio de mí. Jesús dice que la palabra de Dios es la única forma de poder conocer a Dios. Si tú quieres tener una vida de comunión íntima, fuerte, duradera,
tienes que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios habla de Cristo. Y Felipe era un hombre que realmente tenía esta intención, conocer la palabra de Dios, no solamente conocerla, sino también poderla difundir a otras personas, ¿no? Tenemos que hacer como ese río que fluya, no como el mar muerto, ¿no? Que entra el agua y se queda ahí. Tenemos que hacer un río que fluya, que todo lo que tú sepas hasta ahora se lo digas a otra persona. En esta semana empieza la Academia Bíblica. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a escribir? ¿Cuántos nosotros vamos a participar? Hermano, tenemos que crecer en la palabra. Utiliza todo momento para leer tu palabra, para crecer, para estudiarla. Porque en algún momento de tu vida alguien te va a preguntar algo. Alguien te va a demandar algo. Alguien te va a decir, ¿qué haces los domingos en la mañana? ¿A dónde vas? Veo que llegas diferente. O alguien te va a preguntar, oye, tú eres una persona bien tranquila, ¿qué está pasando? Y tú tengas que compartirle la palabra de Dios. Pero ¿cómo la vas a compartir si no la conoces? Si no la entiendes, si no la estudias. Felipe era un hombre preparado, por si acaso. Un hombre preparado para poder dar defensa del Evangelio. Y él está confiando que Dios le va a utilizar. Y entonces Felipe va a ese lugar, va a hablar con un etíope. No cualquier persona, ese era un hombre poderoso. Un hombre de repente muy ilustre, muy sabio. Que tenía preguntas muy profundas. Pero Felipe estaba confiando que Dios le iba a utilizar en ese tiempo. Y Dios le guía a ese lugar, le guía a ese carro, él habla al etíope y el etíope no solamente se convierte, ¿no? Porque es interesante que están por el camino y entonces él le pregunta, hay agua en el lugar, una cierta agua, dice, y llega a un lugar con cierta agua y el eunuco le pregunta a Felipe si se podía bautizar. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces este etíope le dice, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, ese etíope estaba leyendo Isaías, no sabía nada, pero tal ha sido la precisión de enseñanza de Felipe, tan profunda, tan realmente evidencial y tan intencional, que al final esta persona dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué trascendente, ¿no? Porque realmente está enmarcando en esos momentos la profundidad del Evangelio. Y Felipe ha llegado a discipular a este etíope al punto de que no solamente él confiesa eso, sino que también se bajan del carro y él es bautizado. Entonces este etíope hace un testimonio vivo a la gente que le rodea, a su séquito, a sus inferiores. Le está diciendo, miren, ahora yo conozco a Cristo. Ahora yo voy a bautizarme, voy a identificarme con Él. Y eso solamente lo hace cuando Felipe le habla del Evangelio. ¿Cuánta gente estará alrededor de nosotros que todavía está viviendo en una situación diferente, espiritualmente diferente, en donde realmente está necesitada de que tú o yo le hablemos de Cristo y le ayudemos a crecer en su vida espiritual? ¿Cuánta gente estará deseosa de que tú vayas y le compartas algo de la palabra de Dios? Ese poquito que tú has aprendido y que tú sabes, para otra persona puede ser una gran bendición. Y Felipe tenía esa resolución. Dios le había dicho, anda a tal lugar, acércate al carro, ahora háblale a este hombre. Y él le habló. Y este hombre se transformó. Dice que Felipe desaparece de ese lugar después que se ha bautizado. Y dice que el etíope no lo vio más. Pero dice que iba gozoso, porque su vida había cambiado. ¿Y eso quién lo logró? Dios, indudablemente. Pero Felipe fue el instrumento de Dios. No, tú también puedes ser otro Felipe, yo también puedo ser otro Felipe. Podemos anunciar la palabra a cualquier persona que nos rodea en este tiempo. Y esto nos lleva al tercer aspecto, ¿no? En cuanto a las características de un testigo de Cristo. Son creyentes responsables ante Dios. Son creyentes, dice, responsables ante Dios. Es interesante, ¿no? Porque Felipe era un hombre que sabía la gran comisión, sabía el mandato de Dios, había estado con los discípulos, sabía lo que estaba aconteciendo. Entonces Felipe tiene dos cosas fundamentales en cuanto a ser responsable ante Dios.
en esa tarea de la evangelización. Felipe sabía evangelizar y Felipe vivió la gran comisión. Entonces Felipe era un hombre que sabía evangelizar a otros. Sabía cuáles eran los tiempos, sabía qué cosa tenía que decir, qué cosa tenía que afirmar. Felipe era un gran evangelista. Él hablaba la palabra, él decía las cosas claras y concretas. ¿Tú sabes cómo evangelizar o no a una persona? ¿Qué le dirías? ¿No? Cuando alguien viene a tu casa o lo encuentras por el camino y sabes que necesita de Dios, ¿qué le dices? Lo traes al pastor. Pastor, vamos, para que usted le evangelice. Porque así traen, ¿sí o no? Pastor, le he traído a tal persona para que lo evangelice. Y bueno, el pastor lo evangeliza, el pastor comparte, ¿no? Porque lo único que puede convertir es el Espíritu Santo, ¿no? El pastor le comparte, ¿no? Le comparte el evangelio. Y cuando la persona no se convierte, este pastor es malo. Vamos a otra iglesia, porque ahí seguramente sí se va a convertir. Entonces, pero no, tú eres el principal llamado a evangelizarlo, porque ¿quién te conoce? ¿Quién tiene más credibilidad? Tú. Más que nosotros, porque tú estás más cercano. Y Felipe era un hombre que sabía evangelizar, porque dice ahí el texto que hemos leído, que dice que desde el texto bíblico de Isaías, de ahí dice que le presentó a Jesucristo, ¿no? Porque ahí dice la palabra de Dios, dice ahí, entonces dice, como hemos leído, ¿no? Abrió su boca a Felipe y desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Felipe sabía cómo evangelizar, cómo hablar de Cristo. Y cuando uno da un testimonio, yo una vez aprendí cómo dar un testimonio, ¿no? El que nos enseñó los 3 puntos fundamentales para dar un testimonio. Es cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, cómo conociste a Cristo y qué está haciendo ahora Cristo en tu vida. ¿Cómo eras antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? ¿Y qué está haciendo ahora Cristo en tu vida? Interesante, porque a veces cuando hacemos nuestro testimonio nos abocamos más de cómo éramos antes de conocer a Cristo, ¿sí o no? Yo era una persona así terrible, ¿no? Era una persona así muy violenta, la gente se asustaba cuando yo llegaba, ¿no? Tenía acá mis tajos, ¿no? Caminaba así para que la gente me tenga miedo, ¿no? Y la gente se corría, ¿no? Y entonces somos bien dramáticos cuando contamos nuestro pasado, ¿sí o no? Era una mujer que realmente me asustaba, ¿no? Estaba triste, ¿no? Y así mismo novela, ¿no? Que pase el siguiente, una cosa así, ¿no? Somos bien dramáticos para contar nuestra vida anterior. Y a veces también hacemos mucho énfasis cómo conocemos a Cristo, ¿no? Y decimos, bueno, cuando yo conocí a Cristo cayó una luz sobre mí, ¿no? Y caí así como muerto, 2 días echado, ¿no? Y luego vino una voz y me dijo, levántate de tu cama porque ya es tarde, ¿no? Entonces me levanté y ¿no? Algo así, ¿no? Pero ¿saben qué? La gente está más interesada en saber qué está haciendo Cristo ahora en tu vida. Porque Cristo es real o no. Dios es un Dios real o no. O sea, ¿Dios está actuando en tu vida o no? ¿O no está actuando Dios en tu vida? La gente quiere saber eso, la gente quiere saber cómo es que Dios está actuando en tu vida. Por eso que el punto más trascendental en un testimonio es qué Dios está haciendo ahora en tu vida. Y la gente necesita escuchar eso, porque quieren ver a ese Dios real, ese Dios verdadero, actuando hoy día. No en el pasado, cuando te convertiste, ni cómo te convertiste. La gente quiere saber qué está haciendo Dios en tu vida, cómo estás trabajando en tu carácter, cómo estás trabajando en tu vida familiar, en tu vida ministerial, cómo Dios está trabajando en tu persona. Eso la gente quiere escuchar. Quiere escuchar de cambio, de transformación. Quiere saber que Dios es real. Y entonces Felipe era un hombre que sabía evangelizar. Y Felipe también vio la gran comisión, ¿no? Porque él era un hombre que sabía de la gran comisión. Él sabía que Dios había demandado una estrategia para que la gente comparta su palabra, ¿no? Y eso está pues en el libro de Mateo 28, ¿no? Mateo 28 dice, es un texto súper conocido, lo hemos leído varias veces, pero vamos a volver a leer, dice, por tanto id y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado,
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Le están diciendo a Felipe que él tenía una misión. La misión era predicar la palabra de Dios, ¿no? Y ahí dice, por tanto, dice, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso que cuando Felipe escucha la voz de Dios que le dice acércate a este carro y él se acerca y comparte, él estaba poniendo sus ojos en la visión, ¿no? Que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mire, Felipe podía haberle dicho a Dios, mire, Dios, este hombre no es judío, ¿qué voy a perder mi tiempo con este etíope? Con esta persona que de repente no merece. Pero sin embargo, él opta por la opción ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todo lugar. Ese compañero de trabajo, ese familiar, ese amigo, ese vecino, esa gente que tú consideras que de repente no necesita el Evangelio, necesita del Evangelio. Necesita que alguien le hable de Cristo. Necesita que alguien le diga que Cristo le ama. Necesitamos ser más sensibles a la voz de Dios. Porque a veces no somos obedientes porque no somos sensibles a la voz de Dios. A veces no somos obedientes porque desconocemos el plan de Dios. Desconocemos su palabra. Entonces somos desobedientes porque no conocemos la profundidad de Dios. Y Felipe era un hombre que conocía a Dios, un hombre que sabía que Dios tenía un plan para su vida. Y Felipe estaba interesado en que eso se desarrolle y que se haga algo verdadero en él. Entonces, ahí bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Enseñándoles que guarden todas las... Y eso hizo Felipe con el etíope, por si acaso. Lo llegó, dice, a bautizar. Y ni siquiera Felipe le dijo para bautizarse. El etíope le dije, acá hay agua, ¿por qué no me bautizo? Porque ese hombre estaba resuelto a cumplir la voluntad de Dios. Ese hombre estaba resuelto a hacer testimonio de Cristo. Y le dice Felipe, ¿por qué no me puedo bautizar? Y Felipe le dice, si tú quieres de todo corazón, nadie te lo va a impedir. Y ahí el tipo le hace la declaración, ¿no? Que dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué trascendental, ¿no? Porque lo ha llevado a una cosmovisión, a una declaración, yo diría, extraordinaria, ¿no? Reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces se bautiza porque es enseñado en la palabra. Hermano, tenemos que ser más intencionados, más directos cuando hablemos a alguien de Cristo. Y llevarlos a eso, a que realmente puedan guardar todas las cosas. He aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando evangelicemos, hermano, tú no estás solo, Siempre estás con Cristo. ¿Por qué lo prometió? Cristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Eso quiere decir que yo cuando evangelizo, cuando tengo ese temor, ese miedo, esa situación de parálisis, que no sé qué decir, qué voy a decir, y estoy ahí pensando, hermano, tú tienes a Cristo, está contigo. Él te va a ayudar, Él te va a poder sostener en ese tiempo. Solo está esperando que tú hables de Él. Nosotros somos los testigos de Cristo. Nosotros somos los hombres que somos embajadores de Cristo. Nosotros somos este pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, no, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces tenemos esa responsabilidad, hablar a otros de Cristo, evangelizarlos. Y eso es algo que realmente dice que los ángeles quisieran hacer eso, pero nos ha dado a nosotros ese acto privilegio de predicar a otros de Cristo, ¿no? Y por eso tenemos que tener esta disposición que tenía Felipe, tenemos que tener esta virtud que tenía Felipe de hablar a otros de Cristo. Y entonces vamos a ir a la conclusión, ¿no? La conclusión del tema, ¿no? Que tiene que ver ahí, que dice ahí, ¿no? La conclusión está en un pasaje que dice Proverbios 14:25, ¿no? Está en la versión Dios habla hoy. Dice, el testigo verdadero salva a otros la vida. El testigo falso es causa de muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo soy un testigo de Cristo, voy a poder dar la opción de que otra gente se salve para vida eterna. Si yo soy un verdadero testigo, entonces puedo ser esa herramienta para que otras personas alcancen
la vida eterna. Puedo ser un elemento de cambio en el lugar donde estemos. Pero si yo soy un testigo falso, que no quiero hablar de nadie, entonces voy a llevar muerte a la gente que nos rodea. ¿Y cuántas personas que nos rodean, en donde estemos, están muertas espiritualmente? Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios. Están muertos espiritualmente. Y seguirán siendo muertos espiritualmente si es que tú no le hablas de Cristo. Porque tú tienes esa luz para alumbrar. Tú tienes ese llamado de Dios de poder dar vida, de poder dar esa vida eterna que Cristo promete en su palabra. ¿Y eso quién lo va a hacer? Tú y yo. Por eso dice que la evangelización no es una opción, es una responsabilidad. ¿No? Hermano, evangelizar es algo que tú tienes que hacer. ¿No? Está la gran comisión para que tú puedas realizar esta gran oportunidad. La evangelización no es la opción de que otros lo van a hacer y tú no, sino que la evangelización es la tarea de todos los creyentes. Y tú tienes el Espíritu Santo para que puedas realmente realizar esta tarea de la evangelización. Hablar de Cristo a otros. Pero también dice que estamos llamados como creyentes a involucrarnos en la tarea de la evangelización. Entonces, como creyentes, estamos llamados a poder tener este tipo de evangelización. Y es interesante que Dios está hablándonos casi todas las semanas de la tarea de la evangelización. Porque en el corazón de Dios está la necesidad de que otros lo conozcan. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros lo vamos a hacer. Nosotros somos los llamados a emprender esa tarea, esta misión, esta gran comisión de evangelizar a otros para Cristo. Tenemos el potencial, hermano, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la presencia de Cristo. Solo nos falta la pasión para predicar a otros de Jesús. Y eso es lo que Dios está interesado que hagamos, que realmente seamos responsables en la tarea de la evangelización, que realmente seamos responsables en llevar a otras personas a Cristo, ¿no? Que tengamos realmente ser personas consecuentes en lo que es la situación de evangelizar a otros para Cristo. Ser como hemos leído en la introducción, esa vela que ya está alumbrando, que ya le está diciendo al mundo que necesita de Cristo. Y tú y yo somos los responsables de llevar el Evangelio a otras personas. Entonces hay que asumir ese reto. Hay que decir, Dios, aquí estoy. Yo quiero realmente asumir el reto de la evangelización. Si lo has hecho, amén. Si no lo has hecho, es el tiempo para empezar. Y si lo estás haciendo, sigue haciéndolo, porque ese es el ADN del creyente. Predicar a otros de Jesús. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos las gracias.